En esta ocasión nos acompaña la maestra Lucero Argot Cisneros, profesora de carrera de esta facultad, y el maestro José Paulo Mejorada Mota, secretario académico del programa de investigación. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Pablo González Casanova, quien nos dictará la conferencia magistral. Muchas gracias por venir. Sí. Bienvenidos. Gracias. Bien, buenos días a todos. Estimados compañeros, docentes, estudiantes, personalidades diversas, comunidad en general. Me es grato contar nuevamente con la presencia del doctor Pablo González Casanova en esta Facultad de Estudios Superiores Aragón. Personalidad sin duda importante en la expresión del pensamiento crítico de los últimos tiempos, principalmente en América Latina y México, y cuyos análisis de los recientes movimientos sociales, entre otros, han enriquecido la visión de muchos de nosotros. De su fuerte compromiso ético con las causas populares justas, han abrevado generaciones de jóvenes luchadores sociales. De su trabajo intelectual, currículas de diversas disciplinas, hemos tomado sus reflexiones y las hemos trabajado junto con nuestros estudiantes en las aulas de esta máxima casa de estudios. De su ejemplo político, muchos hemos sido sus discípulos. De su trayectoria académica y profesional, daré lectura a continuación. Es un honor para mí y para todos nosotros tenerlo en esta facultad y acompañarlo en esta mesa. Don Pablo González Casanova es maestro en Ciencias Históricas de la Magna Cum Laude en la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. Doctor de la Universidad de París, especialidad en Sociología, mención honorífica, investigador del Colegio de México de 1950 a 1954, actualmente profesor e investigador de la Universidad de México. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford, 1974, profesor titular de la Universidad de Cambridge, de 1981 a 1982, y profesor visitante de la New School for Social Research en el 2000. Entre sus cargos académicos administrativos, ha sido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de 1957 a 1965, y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de 1966 a 1970. Rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de 1970 a 1972. Consejero de la Universidad de las Naciones Unidas, de 1982 a 1988. Director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, de 1986 a 1994, y en Ciencias y Humanidades, de 1995 al 2000. Autor de numerosas obras, entre las que se encuentran La democracia en México, en 1965, Sociología de la explotación, en 1969, Imperialismo y liberación en América Latina, 1978, El Estado y los partidos políticos en México, 1981, La falacia de la investigación en ciencias sociales, 1987, La universidad necesaria en el siglo XXI, en el 2001, coordinador con Enrique Florescano de la colección México Hoy, 1979, con Marcos Reutemann, Democracia en América Latina, Actualidad y Perspectivas, 1995, con Samir Amin, de la nueva Organización Capitalista Mundial, Vista desde el Sur, tomo 1, Mundialización y Acumulación, 1995, y tomo 2, El Estado y la Política en el Sur del Mundo, 1996.
Ha publicado y coordinado otros libros, numerosos artículos en diferentes editoriales, revistas especializadas, publicaciones periódicas nacionales e internacionales. Recientemente, la Universidad Complutense de Madrid y la editorial POS publicaron su libro sobre las nuevas ciencias y las humanidades de la Academia a la Política, Barcelona 2004. Ha publicado artículos en diferentes libros, revistas, etc. Damos la más cordial bienvenida y les pido un aplauso para el doctor. Es un honor tenerla. Maestras y maestros, colegas, compañeras, compañeros, voy a hablarles de un problema que he estado trabajando hace mucho tiempo y del que el fruto principal es este libro sobre las nuevas ciencias y las humanidades de la Academia a la Política. Voy a referirme particularmente a los problemas del diálogo entre las ciencias y las humanidades, que es un diálogo en este momento fundamental y que ningún universitario puede eludir y que ojalá se extienda a la enseñanza media superior, a la enseñanza secundaria, a la primaria, porque está en la base de este diálogo el nacimiento de una nueva etapa científica y humanística muy importante. Ahora, el diálogo de las ciencias es de por sí muy difícil, ¿no? Las dificultades aumentan cuando se trata de dialogar sobre los problemas de la humanidad y de la naturaleza. Hay problemas como de miedo a decir que algo no se sabe y como de miedo a saberlo, las dos cosas, también hay miedo a saberlo. Hay ironías de círculos muy cerrados que se enrocan tras ellas. Hay agresividades sutiles y que no se pueden traducir. Hay evasiones. Hay sustituciones. A los problemas de comunicación y lenguaje se añaden problemas gremiales de apropiación de oficios que son excluyentes, en los que no se deja entrar a los que no son del oficio, con rechazos de acceso a los círculos del saber, ya en el caso sobre todo de las profesiones y de los investigadores de alto nivel. En ciertas áreas, como las matemáticas, todo se junta. El miedo a los signos, la ironía de los conocedores, el mito, que es nuestro mito, el mito de la civilización, digamos, occidental, el mito de las realidades con números, esa fuertísima creencia de Occidente. Y a veces no es miedo, es pudor, es como discreción, es también cuidado de no hablar de lo que uno no sabe o de lo que uno sabe a medias. Siente uno que le falta aquella cultura general que incluya el conocimiento necesario, aquella cultura general que encierre el conocimiento necesario para hablar con especialistas, para vincular los conocimientos de esos especialistas con los que uno tiene. Esa cultura la tenemos que ir reformulando y se reformula cada vez más dentro y fuera del sistema escolar. Pero nos plantea un reto a todos muy grande, o como profesores
o como autores de libros de texto, o como estudiantes, en el sentido de, por ejemplo, saber qué debo yo conocer de las matemáticas si no soy matemático. Y estoy enseñando las matemáticas que corresponden a la cultura de un abogado, de un filósofo, de un médico, o estoy dando conocimientos innecesarios y en cambio los fundamentales no los estoy dando. Es un problema muy importante, incluso hay esfuerzos en ese sentido, como un libro que se llama Matemáticas para los no matemáticos. En esta plática yo querría referirme a 3 posibilidades y dificultades de comunicación y de diálogo y algunas formas de superarlas. Nada más voy a mencionar algunas. En una primera parte voy a hablar del acercamiento que se ha dado en lo que se llaman las tecnociencias y las ciencias de la complejidad. Unas y otras, las tecnociencias y las ciencias de la complejidad, estudian a la naturaleza y a la sociedad. No nada más estudian técnicas desde el punto de vista científico que se dan en el mundo de la naturaleza, sino en el terreno humano. Y no nada más estudian fenómenos complejos, después voy a aclarar lo que estoy entendiendo por fenómeno complejo o ciencia de la complejidad en el mundo de la materia o en el mundo de la vida, sino en la vida humana, en la sociedad humana. Y ahí voy a esbozar, en todo va a ser un simple esbozo, ¿no? Voy a esbozar cómo se replantean con estas nuevas ciencias, cómo se replantean las dificultades y las facilidades del diálogo y de la dialéctica, de la discusión. Aquí empleo la palabra dialéctica como discusión, como debate. En una segunda parte voy a esbozar las posibilidades y dificultades del consenso y el conflicto. ¿Qué posibilidades hay de estar de acuerdo o de estar en desacuerdo en relación con el conocimiento dominante en una sociedad en un momento dado? El paradigma hegemónico de que habla Kuhn en un libro que publicó Fondo de Cultura, un libro pequeñito sobre los paradigmas hegemónicos. Y ¿qué posibilidades o dificultades hay en relación a ese pensamiento hegemónico dominante y en la discusión y debate con el pensamiento crítico, cuyas raíces fundamentales es la que surge con la crítica de la economía política de Marx? Pero surgen más, muchas más de entonces para acá. En una tercera parte voy a ver a dónde llevan estas 2 posiciones en este momento histórico que estamos viviendo, que está viviendo el ser humano, y cómo se plantea un problema por parte de los científicos desde más o menos mediados del siglo XX para acá, bajo muchas perspectivas, ¿verdad? Y un problema que afecta a todos, independientemente de quienes están dominando o no, que es el problema de la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Es un problema del que todos oímos hablar y del que se habla en formas, pues a veces retóricas, en otras ocasiones aparece el problema en los medios de masas, en las películas, en la ciencia ficción, en las conversaciones diarias, a dónde vamos con todo este problema de
nuclear, etcétera, ¿no? Es un problema que abarca todas las esferas, pero incluye el pensamiento científico más avanzado y científicos del primer orden en el mundo. Y allí vamos a plantearnos cómo se siguen juntando y enfrentando las distintas posiciones científicas, la de las ciencias hegemónicas y la de las ciencias alternativas o la del pensamiento crítico. Todo esto da lugar en el terreno de las ciencias sociales a planteamientos en torno a mundos que todavía no existen, a sistemas que todavía no existen. Lo que no existe aparece como una parte de la existencia humana, ¿no? Y se empieza a plantear una serie de problemas, entre los cuales destacan el estudio de lo posible y lo imposible, y el estudio de la construcción de lo que hoy es imposible, la construcción de lo posible a partir de lo que hoy es imposible. Todos estos problemas giran en torno a debates a veces muy acres, que no solo se dan en los círculos académicos, y también ahí se dan con mucha dureza, aunque con el estilo académico de ser duro, debates muy fuertes sobre las alternativas al mundo actual, en que se empieza por debatir si el mundo en el que vivimos es un mundo sin alternativa, ¿verdad?, o si es posible otro mundo. Y surgen ahí luchas muy importantes que aparecen en las revistas especializadas de los economistas, de los politólogos, etcétera, en unas, por ejemplo, diciendo que ya no hay ninguna otra posibilidad, por lo menos en un milenio, y quienes desde posiciones opuestas sostienen que sí es posible y necesario. Y esto gira en torno a hoy, ya no solo en torno a la idea al proyecto de democracia como gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, una definición que dio Lincoln y que es muy útil realmente para acercarse al sentido original de la palabra democracia, que es el de poder. Es una palabra griega, como ustedes habrán oído repetir muchas veces, en que kratos es poder y demos es pueblo, es el poder del pueblo. Entonces, si estamos hablando de eso en serio, tenemos que definir cómo se puede lograr ese proyecto, y por ejemplo vemos, entre otras cosas, que la educación, incluso la educación superior, debe ser parte de la cultura de todos los ciudadanos. Y ahí nos vamos a enfrentar a prejuicios terribles, como pensar que, por ejemplo, la cultura superior pues siempre ha sido cosa de unos cuantos sabios y siempre lo será. Y ahí podemos decir, no, pues fíjate que ese es un prejuicio, ¿por qué va a ser la cultura superior para unos cuantos? Vamos a pensar en una alfabetización universal y liberadora como la que pensó Paulo Freire, pero que vaya llegando a los niveles más altos, para que todos tengan capacidad de tomar decisiones, incluso de discutir con quienes deleguen en un momento dado la toma de decisiones, pero discutir con conocimiento de causa. Entonces, fijan ustedes cómo allí aparece la utopía como una meta de lo que todavía no existe,
pero en que se empiezan a plantear los medios, los caminos para alcanzarla. Ahora, con esta meta de la democracia aparece otra, sobre todo en la periferia del mundo, ¿verdad? En nuestros países, en América Latina, en África, en Asia, que está relacionada con la idea de que la democracia sin la liberación pues es sumamente difícil, ¿no? Aunque un cónsul inglés cuando salió, o embajador inglés, o el gobernador inglés de la India, cuando ya perdió Inglaterra, esa colonia gigantesca, dijo que la democracia colonial era un avance notable, pues a los indios no les parecía eso así, a los indios en el sentido genuino de la palabra. Nosotros les llamamos hindús, que es una religión más bien, ¿no? No, ellos pensaban que para que la democracia existiera en la India se necesitaba que la India fuera también libre como conjunto y no nada más los ciudadanos en lo individual, que era imposible, que era muy contradictorio lograr una ciudadanía dentro de un colonial. Entonces se plantea también el problema de la liberación y se plantea también otro problema, el que no puede realmente pensarse en esa alternativa sin una redistribución de la riqueza, y es una aportación mucho más reciente del conocimiento. Los pobres de entendederas, los pobres ignorantes, tienen que desaparecer mediante la educación. Entonces, este es el proyecto del socialismo, pero los tres proyectos están siendo redefinidos en este momento muy fuertemente y articulados en una forma que no siempre lo estuvieron, porque durante mucho tiempo, como ustedes saben, se pensó que la democracia era necesariamente, como la llamaban, una democracia burguesa. Y claro, la democracia liberal sí está dentro de un mundo en que fácilmente tienden a predominar las clases dominantes, entre las cuales están las oligarquías, las burguesías, los complejos militares, empresariales, y las decisiones más significativas son ellos quienes las toman. Pero eso no le quita validez al proyecto de democracia, bien entendida como a partir de Lincoln se está redefiniendo y vinculada a la liberación de las naciones y de los pueblos. Entonces, la redefinición de los tres objetivos por los que se está luchando en el mundo moderno, a nivel mundial y con variantes muy fuertes, con regiones como América Latina muy avanzadas. Realmente nuestra región es una de las más avanzadas en las tres luchas, ¿no? Y en la teorización y en la práctica y en la contribución al conocimiento de este problema, con variantes muy fuertes en la geografía mundial. Estas tres luchas aparecen vinculadas cada vez más. Entonces ahí tienen ustedes tres grandes problemas en que vemos cómo se vinculan ciencias y humanidades, y por lo que se refiere a las nuevas ciencias, como les dije, estas provocan un acercamiento entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Mientras con Newton y con Descartes y sus sucesores se dio una gran separación entre las ciencias y las humanidades, que en 1959 llevó a un antropólogo que se llamaba Snow a escribir un libro sobre las dos culturas, diciendo son dos culturas distintas las de los científicos y las de los humanistas, ¿verdad?
¿Por qué apareció esta división tan grande? Porque ocurrió un fenómeno del que no fue culpable Newton, sino los newtonianos, y es que el determinismo de la física mecánica se consideró como el paradigma de lo científico. Y naturalmente, siendo ese el paradigma de lo científico, pues el ser humano quedaba excluido y los márgenes de libertad que nosotros tenemos resultaban inexplicables. Esto va a ser roto con las nuevas ciencias y ya Snow publicó un nuevo ensayo en que con entusiasmo habló de una tercera cultura emergente que vuelve a articular el conocimiento de la naturaleza y de la humanidad. Hoy casi todo el mundo reconoce la existencia de esta tercera cultura que se identifica con el nacimiento de lo que se llaman sistemas autorregulados, adaptativos y creadores, y con el análisis de los sistemas complejos que se simulan en las computadoras. Y aquí sí voy a detenerme también para decir algo sobre las nuevas ciencias en sus características tecnocientíficas y en el estudio de sistemas extremadamente complejos o de sistemas complejos. Bueno, el problema de los sistemas autorregulados, adaptativos y creadores, es un problema muy vinculado al nacimiento de un aparato muy simple que todos ustedes conocen, que todos conocemos, que es el termostato. Y que cuando el agua se calienta mucho, se apaga el calentador y viceversa, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un sistema autorregulado, pero ese es muy sencillo, nada más que en su sencillez dio lugar a investigaciones, este tipo de fenómenos, a investigaciones cada vez más ricas. Norbert Wiener, W-I-E-N-R, Norbert Wiener, junto con Bigelow y con un mexicano que se llamaba Arturo Rosenbluth, descubrieron lo que Wiener llamó la cibernética, que es una disciplina sobre sistemas autorregulados. Él pensó que los sistemas autorregulados estaban dando lugar a una nueva disciplina en las ciencias. Y adaptativos, es decir, sistemas que se adaptan y que después van enriqueciéndose tanto que se vuelven, ya se advierte que son sistemas autorregulados, adaptativos y creadores. Y esto lo van a ir descubriendo ya no los físicos o los matemáticos, sino los biólogos, que incluso van a hacer aportaciones importantísimas a las matemáticas. Y es en biología donde aparecen ya con toda claridad este tipo de sistemas autorregulados, adaptativos y creadores. Ahora, un poco más tarde, porque esto ocurrió más o menos por, lo de Wiener es a fines de los 50 más o menos, tiene todo antecedentes en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, en que aparece y se desarrolla mucho las tecnociencias, sobre todo con finalidades de guerra.
en la Segunda Guerra Mundial, una gran cantidad de científicos se puso a ver cómo se lograban cierto tipo de objetivos con una mentalidad de lucha, ¿no? De lucha contra el enemigo. Y bueno, uno de los grandes descubridores de las tecnociencias, uno de los antecedentes muy importantes de esto es von Neumann, que me gusta mucho citar porque él tuvo como misión, siendo un matemático, el estudiar qué formaciones debían tener los barcos aliados al atravesar el Atlántico de Estados Unidos a Inglaterra y viceversa, para sufrir menos pérdidas por parte de los submarinos alemanes. Y entonces él empezó a trabajar con modelos matemáticos y encontró una fórmula que realmente resultó muy eficaz. Entonces ahí ven ustedes un sistema, ¿verdad?, que es un conjunto de relaciones autorregulado, ¿verdad?, y en el que el conocimiento para alcanzar objetivos, no el conocimiento de las causas, es la finalidad principal. Y esto ha dado lugar a otro tipo de mistificación, porque los científicos hacen aportaciones y después vienen las mistificaciones, y es decir que ya no, los estudios de las causas son anticuados, y es completamente falso, ¿no? Tanto el estudiar las causas o los factores que determinan un fenómeno es muy importante, y estos pueden tener características históricas o pasadas y presentes, como es importante reflexionar en un momento dado en términos de cómo alcanzar objetivos, cuáles son las mejores formas para alcanzar objetivos y cómo se adapta uno o adapta uno el sistema en el que está uno de relaciones para que logre esos objetivos. Entonces fíjense ustedes que ahí sí empezamos a sentir que las ciencias y las humanidades tienen mucho que ver, porque nosotros muchas veces nos proponemos objetivos y nos tenemos que plantear cómo alcanzarlos, cómo lograrlos. Y esta pregunta del cómo hacemos, o de cómo le hacemos, como dijo una vez una estudiante de aquí de la universidad, ¿cómo le hacemos? Es una pregunta muy, muy importante en humanidades y en ciencias, y corresponde a la pregunta de las tecnociencias. Ahora, la otra disciplina que surge a principios más o menos de los 60 es la que se relaciona con los sistemas complejos. Estos sistemas fueron descubiertos por los matemáticos, que empezaron a ver comportamientos inesperados, comportamientos muy extraños, que ya habían sido descubiertos desde fines del siglo XIX por matemáticos como Poincaré, que los llamó monstruos, porque se los encontró y le pegaron un susto tremendo, ¿verdad? Empezó a trabajar con iteraciones de ecuaciones y demás, y de pronto pasaron cosas absolutamente monstruosas para las matemáticas y para la visión de las matemáticas de entonces. Y también se desarrollaron a principios del siglo XX. Ahí fue el nacimiento entre fines del siglo XIX y XX. Entonces se trata de comportamientos que crearon siempre una gran zozobra entre los científicos, una gran inquietud para la explicación, y que dieron lugar a diálogos muy emocionales, porque no vayan a creer que los matemáticos y los físicos no tienen emociones, no tienen, y además son tremendas. Aquí debe haber algunos, por supuesto, algunos profesores. Diálogos muy emocionales en que se percibe cómo, a pesar de que los científicos pretenden estar ya muy lejos del mundo de las creencias, en realidad siguen viviendo creencias que vienen de Pitágoras y de Plotino,
y de los cultos más antiguos de los presocráticos. Entonces, es increíble, pero ahí están. Y en cuanto vean ustedes nervioso un matemático, ahí está Pitágoras. O si se pone muy agresivo, ¿verdad? Los viven hasta hoy con una gran fuerza interior que los lleva a incluso a hacer chistes. Esos chistes así, que le quitan tensión a uno, ¿verdad? Y ay, qué bueno que dijiste ese chiste, porque ya estaban poniendo las cosas muy feas, ¿verdad? Y de pronto dijiste el chiste y se mejoró todo. Entonces, surgen chistes en torno a lo que está pasando con sus cálculos indeterminados, o se les ocurre crear metáforas, como la del propio Poincaré cuando habló de los monstruos, de los monstruos que aparecieron en sus ecuaciones. O hacen chistes muy ilustres, ¿verdad? Y notables, como el que Einstein dijo, cuando dijo Einstein, Dios no juega con los dados. Dios no juega con los dados. Se estaba refiriendo con eso estaba haciendo una crítica a la física de Bohr, en que había descubierto que había probabilidades en los fenómenos físicos, ¿no? Y entonces Bohr le contestó, fíjense, para que vean cómo se llevan entre los grandes, ¿no? Bohr le contestó, señor Einstein, deje de decirle a Dios lo que debe de hacer. En realidad, al final, el que tenía razón era Bohr, ¿no? Desde entonces empezaron a aparecer fenómenos sumamente extraños que causaron ese pánico epistemológico en los científicos de la naturaleza. Ahora ese pánico no es porque nosotros nos dediquemos a las humanidades y nos da mucho gusto, sino porque ellos avanzaron mucho, porque todo un mundo de la física y de la biología no se podía entender mientras se pensara que era por ignorancia, por lo que no se alcanzaba a tener las ecuaciones diferenciales que Newton había encontrado para la mecánica, para la física mecánica, y se creía que era por ignorancia. Y de pronto se descubre que no, que incluso en los fenómenos más ricos de la historia del universo y de la vida, ahí están estos fenómenos y que requieren un análisis. Ahora sí ocurrió que la física, que era la reina de las ciencias, así le decían, el paradigma de las ciencias del siglo XVII, fíjense que se convirtió en una ciencia histórica. Es tremendo esto, ¿eh? No es fácil decirlo. La física como ciencia histórica, bueno, era lo contrario, ¿no? Ahí estaba la eternidad. Y desde entonces empezó a establecerse, hasta sin querer, un vínculo con un filósofo alemán del siglo XVIII que se llamaba Kant, Immanuel Kant, que ya había planteado ese problema antes. Y empezó a plantearse también un vínculo con interpretaciones que habían hecho ya desde un terreno mucho más subversivo que el de Kant, Marx y Engels, sobre el carácter histórico de los fenómenos naturales. En sus planteamientos sobre la ciencia también ellos habían considerado que eran fenómenos históricos. Y dense cuenta que aquí hay, en medio de diferencias muy grandes, hay acercamientos entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, las ciencias humanas. Y a esos acercamientos se añaden otros muy importantes, particularmente se añade uno que es toda una revolución epistemológica, toda una revolución en la teoría del conocimiento, que le da mucha importancia al estudio de las relaciones. Pero fíjense, ya no se trata de
de estudiar las relaciones como correlaciones entre dos variables. No sé si, yo espero que parte de ustedes han estudiado estadística. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en los estudios de demografía, se ve qué relación hay entre niveles de vida y esperanza de vida. Y se busca la correlación entre una variable y otra. Bueno, ese es un tipo de relaciones que se trabajaba mucho y se trabaja mucho y que es muy útil para cierto tipo de estudios. Pero en este momento ya surgió otro planteamiento que es tremendamente innovador y que es el de las relaciones entre átomos, entre sujetos, entre nodos. La relación entre ellos es más importante o tan importante como ellos, y su conocimiento es fundamental para saber cómo es un fenómeno físico, cómo es un fenómeno biológico, cómo es un fenómeno social. Ahora, en este terreno, que es característico de las nuevas ciencias y de las ciencias de la complejidad, y hay también antecedentes. ¿Verdad? En el propio Kant hay antecedentes, porque él descubrió las relaciones interactivas. Y después, Hegel, un filósofo alemán, descubrió las características contradictorias o de oposición entre las relaciones interactivas. Y después Marx estudió la importancia de unas relaciones, que son las relaciones de explotación de unos hombres por otros, la importancia que tienen para explicar el conjunto de la vida social, sosteniendo que es imposible hablar de ética, hablar de democracia, hablar de libertad, hablar de socialismo, si no se piensa en este tipo de relaciones y en la necesidad de que desaparezcan para lograr ciertos objetivos que el ser humano se ha planteado en el orden de las utopías, de la ética y de la política. Entonces ahí, fíjense cómo otra vez hay acercamientos muy importantes, pero ustedes van a decir, entonces ahora ya todos están, no todos están felices, al contrario, es una lucha de ideas la que hay en este momento espantosa en medio de esos acercamientos. Pero antes de hablar de la lucha, sí querría precisar un poco más el concepto de complejidad y cómo se basa en el estudio de relaciones múltiples, interactivas, en que no solo hay una interacción, sino lo que Rolando García llama interdefinición. Entonces, si la relación es entre A y B, A se ve obligado a redefinirse por su relación con B, y B se redefine por su relación con A. Lo que también podríamos decir que son relaciones de interestructuración, es decir, nosotros nos estructuramos, hacemos formaciones sociales, hacemos organizaciones sociales en función de ciertos objetivos que queremos alcanzar y de las relaciones que estamos guardando con otros que pueden ser amigos o enemigos. Y en el caso de los amigos se habla de relaciones sinérgicas. Y en el caso de los enemigos se habla de relaciones de oposición dentro de las ciencias hegemónicas. Ahora, ¿por qué se les llama complejos y por qué tienen mucha importancia? A veces
se usa la palabra complejo pensando que es porque son complicados, son más complicados, y no es esa la acepción más adecuada. En parte sí son más complicados, pero no es ese el problema. El problema es que lo complejo implica, en un sistema, implica múltiples interacciones, múltiples interdefiniciones. Y a veces los estudiosos están estudiando dentro de los sistemas subsistemas y fuera de los sistemas lo que llaman los contextos. Particularmente estudian estos problemas los cosmólogos, los físicos, los biólogos, pero también lo están estudiando los especialistas en ciencias sociales, con una definición de sistema que es distinta de los sistemas históricos, como capitalismo, etcétera, que no han sido diseñados con un propósito determinado, sino que son producto de una gran cantidad de experiencias que se van acumulando, en que van apareciendo formaciones parecidas y que van dando lugar a la creación de todo un sistema que domina. Entonces, lo importante aquí, fíjense qué importancia tiene para nosotros en ciencias humanas y en ciencias naturales, es que dentro de este conjunto de sistemas se advierte cómo los sistemas autorregulados llegan a un límite. No tienen la capacidad de estar todo el tiempo autorregulándose, adaptándose y creándose tal y como son, sino que están metidos en un mundo que los rebasa. Y aunque ellos pueden aumentar la sobrevivencia del sistema con métodos que han desarrollado mucho y en que el sistema utiliza sus contextos para echar basura y para utilizar la energía del contexto, y con eso sobrevive, y estas son políticas a las que les llaman negentrópicas, o que eliminan la entropía, la tendencia a la muerte de un sistema, y retrasan la muerte del sistema, no lo vuelven eterno, aunque allí sí, otra vez, ¿verdad?, pues quieren que sea eterno, y si a alguien le decimos, mira, no eres eterno, pasa como en una gran comedia de El rey se muere, en que todo el tiempo está el rey enfrente de la escena muriéndose y no se quiere morir, ¿verdad? Y al que le dice que se muere, lo manda a matar, ¿no? Pero pues es mortal y por fin sí se muere y se acaba la comedia, ¿no? Porque era comedia, así que nadie se preocupa, el propio actor se levanta y da las gracias, después de muerto. Entonces, lo que quiero decirles es que este tipo de conocimientos nos permiten ver cómo estos sistemas autorregulados, adaptativos y creadores, y todo lo que estudian, de pronto se encuentran con un mundo más complicado y también más complejo, en el que hay más interacciones y en el que se puede dar fenómenos como el caos. Ahora, la palabra caos es otra palabra muy peligrosa, ¿verdad? Y en este terreno ha tenido usos por los propios matemáticos que no siempre son muy exactos. En realidad no hay estudios matemáticos sobre el propio caos. Los estudios se hacen sobre las fases que llevan a situaciones caóticas. Cuando se inicia el caos, se descubre que todavía se pueden hacer cosas y que a veces es posible actuar de acuerdo con lo que uno quiere, todavía hacer sistemas autorregulados, adaptativos, creadores,
para alcanzar objetivos, todavía se puede en ese momento. Y es el momento en que se puede actuar, ¿verdad? Para los sistemas conservadores, también se le llama así, sistemas conservadores, en el lenguaje de los físicos y de los cosmólogos, etc. Entonces, es el momento de actuar. Entonces, el momento de transición hacia una etapa caótica. Ya después ya no se puede hacer nada. Ahora, estas fases de transición son muy importantes para el estudio de la sociedad contemporánea también. Yo creo que en el momento que estaba yo hablando, también ustedes estaban pensando en el vínculo que esto tiene con el mundo en el que estamos viviendo. Pero los estudios sobre el caos dan lugar también a otro tipo de matemáticas que son las que corresponden a lo que un matemático francés, Mandelbrot, o belga, yo en este momento, véanlo en el diccionario porque puede estar cometiendo un error, Mandelbrot, llamó fractales, que son pequeñas formaciones que se van repitiendo, 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 y que finalmente le dan el perfil de un mapa determinado a una formación estelar o a una formación geológica o a una planta o a un árbol. Entonces, en el caos también aparece la creación, fíjense. Ahora, estos dos términos, caos y creación, son dos términos que están muy vinculados a nuestra cultura religiosa, a nuestras creencias, etc. Y los matemáticos se andan metiendo allí, los físicos se andan metiendo allí, ¿no? Y están viendo, descubriendo estos fenómenos de crisis y creación en formas que necesitamos conocer más profundamente. Entonces, como ustedes ven, el estudio de las nuevas ciencias, el diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas, resultan absolutamente fundamentales para conocer el mundo en que vivimos y para actuar en él. Tienen un sentido teórico, tienen un sentido práctico, etc. Y constituyen una aportación científica muy grande. Pero ellos mismos, estos mismos estudios, entran en una lucha muy fuerte, en la que quienes dominan las técnicas, quienes dominan el sistema en el que vivimos, que corresponde a un modo de dominación y acumulación capitalista, es decir, en el cual hasta arriba están las oligarquías, las burguesías, los complejos militares industriales, que son los que toman las decisiones finales, ¿no? Y después vienen muchos estratos de tipo medio asociados a ellas, y no toman las decisiones de una manera independiente de las relaciones con el resto, ¿verdad? Sería un error pensar que ellos toman todas las decisiones así como quieren, no. Las toman dentro de sistemas interactivos en que cuentan mucho los demás componentes del sistema y en que hay que estudiar cómo se relacionan unos con otros muy cuidadosamente. Y estos análisis nos llevan a dos terrenos muy conflictivos, ¿eh? Particularmente conflictivos, que son los que corresponden a la idea de que estamos viviendo en una situación de un sistema terminal en que los científicos nos están diciendo desde la Comisión Brandt a mediados del siglo pasado hasta hoy, si siguen haciendo esto, la Tierra se va a acabar. Hay peligro de ecocidio.
Y no es porque sean pesimistas o catastrofistas o eso, sino realmente están viendo que están desapareciendo las selvas, que la biosfera está siendo gravemente afectada, etcétera, y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, las inundaciones, etcétera. Ya es del orden común este tipo de conocimientos, pero vienen de los institutos más serios y de los científicos más serios. Desde Einstein para acá no dejan de hablar sobre los peligros de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, vemos cómo no se hace nada, cómo incluso acuerdos mínimos que resultan insuficientes, como los acuerdos de Kioto, no son suscritos por grandes potencias como Estados Unidos, ¿no? Y se siguen tomando medidas que son muy dañinas para la naturaleza y para la tierra, para el agua, para el aire, en formas muy estudiadas por los grandes centros de investigación de los propios Estados Unidos. En Washington hay varios centros muy importantes que lo están diciendo todo el tiempo, como el World Watch Institute de Washington, y hay muchos otros centros en Europa, etcétera, que están hablando de estos peligros y de estos problemas y no se toman medidas. Ahora, allí la discusión es muy fuerte, sobre todo cuando se plantea cuál es la solución y los intereses que afecta el planteamiento de la solución generan una acritud en la discusión también muy grande y hasta rechazos, ¿verdad? Pensando que cualquier planteamiento, por ejemplo, que pone en cuestión ya el sistema mismo del capitalismo y dice no puede ser el motor de la economía mundial la acumulación de utilidades y de riquezas y la fuerza enorme que tiene, más cuando en la política neoliberal que se ha aplicado a finales del siglo XX se ha reducido tanto el sector público y el sector social de la economía en los propios países metropolitanos, en los propios países altamente industrializados. Entonces, es muy improbable que con este sistema se puedan resolver los problemas, porque por eso es por lo que no nos hacen caso, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, la solución no es acabar con el sistema, ¿verdad?, sino es una solución que se puede lograr si la sociedad civil se organiza con mucha fuerza e impone un límite a estos intentos. En todo caso, ahí creo que desde un punto de vista de estudiosos, de investigadores de los problemas, tenemos que estudiar pensando en términos no solo de socialismo, ni solo de democracia, ni solo de liberación, sino de los tres. Es decir, pensando en un nuevo movimiento y en una formación que incluye los tres, en que no hay socialismo si no hay democracia, no hay democracia si no hay liberación, etcétera. Y ahí se pueden poner a hacer todas las combinaciones posibles y verán cómo no hay. Y entonces creo que por ahí se puede estudiar con seriedad, discutir con seriedad y actuar con seriedad, sin dogmatizar, sin ser sectarios, sin estar todo el tiempo invocando allí a los clásicos como textos sagrados, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ese es un motivo de debate muy fuerte. El otro es el de las soluciones, ¿verdad?, las alternativas. El problema de las alternativas es uno de los problemas de las ciencias sociales más importantes en nuestro tiempo. El pensamiento crítico que se queda nada más en la crítica, no es un pensamiento crítico profundo. Tiene que plantearse los problemas de las alternativas. Y se los tiene que plantear con, por supuesto, todas las aportaciones que están haciendo las nuevas ciencias, pero también de acuerdo con las experiencias históricas
anteriores en la lucha por las alternativas, en la búsqueda de alternativas. Y estas experiencias son características de toda la historia de la humanidad. Para no irnos muy lejos y en nuestra cultura, ¿verdad?, pues podemos irnos hasta aquel grupo de carpinteros y de pescadores de Judea, ¿verdad?, que dijeron que ya venía el Mesías y que ya se iba a hacer el reino de Dios en la tierra. Esta posición religiosa, que dentro de las religiones, en mi opinión, es la más avanzada, ¿verdad?, porque establece una mediación entre todas las ideas religiosas y la organización de la tierra, de la organización de la vida humana. Siguen otras, ¿verdad?, porque pues ya de estos pescadores y de estas cosas originales empieza a transformarse, y los poderosos empiezan a cooptar a los sacerdotes, ¿verdad?, y después incluso los utilizan para hacer las guerras de conquista contra los moros y de expansión del capitalismo europeo en el Medio Oriente, al estilo que ahora lo estamos haciendo también, ¿no? Entonces, viene otras luchas muy importantes, entre las cuales está la que surge en Inglaterra en el siglo XVII por la democracia, ¿no? Y esa lucha, ¿verdad?, también empieza a tener formas de enriquecimiento muy grandes y formas de cooptación, mediatización también muy significativas, ¿no? Porque en Inglaterra surgieron dos luchas por la democracia. Una, la que hicieron los diggers, el bajo pueblo, ¿verdad? El bajo pueblo inició allí un movimiento por la democracia que estaban incluidos sus problemas, ¿no? Pero vino otro movimiento en que se asociaron los aristócratas con los hombres poderosos de las ciudades, por eso se les llamaba burgueses, porque burgo era eso, y ahorita usar la palabra burgués para entender las clases dominantes a mí me parece que es un poco exagerado, ¿no? Hay que incluirlos dentro de las clases dominantes, junto con las oligarquías y junto con los complejos militares industriales a que se refirió Eisenhower en su último discurso como presidente, y que son es una expresión de una exactitud muy grande sobre las fuerzas dominantes de nuestro tiempo. Entonces, es muy significativo, ¿verdad?, ver cómo esta alianza entre los habitantes de los burgos, los ricos, los poderosos de los burgos, y los aristócratas, se dio en Inglaterra, ¿verdad?, y vino el parlamento inglés que le dijo al rey, bueno, paz después de una guerra espantosa, ¿verdad?, paz simplemente si tú te quedas como rey, pero no gobiernas, nosotros gobernamos. Y vino la paz. Ahora, esa revolución fue la primera, ¿verdad?, pero también la primera mediatizada. La siguiente fue de carácter universal, ¿verdad? Es decir, agarró este vuelo y se expandió por el mundo entero, y es la Revolución Francesa, como ustedes saben, con su grito de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no?, que es hasta nuestros días un clamor muy fantástico, muy famoso, ¿no?, muy rico en experiencias a nivel mundial. Y allí también vinieron procesos de mediatización, cooptación, pues que se fueron viviendo hasta que se habló de una democracia liberal en la que priva el capital monopólico y políticas expansionistas, y se le empiezan a quitar los derechos que se les habían dado a los trabajadores en las estructuras del Estado benefactor o del welfare state, o en las estructuras del Estado desarrollista, empiezan a perder sus derechos, trabajadores, empleados públicos, estudiantes, etcétera, y bueno, se agudiza el problema hasta nuestros días. Pero hay otra
que se inicia en el 48 con Marx y Engels, que es la de los comunistas que toman un movimiento muy radical por el socialismo e inician una serie de revoluciones hasta nuestros días, pero en las que también aparece esta tragedia humana, ¿verdad?, de que la lucha por la utopía es mediatizada, es cooptada, etc. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la forma en que no hemos logrado llegar para ver si un día ustedes o los hijos de ustedes dicen, ahora sí ya la hicimos, ¿no? Es decir, no, pero incluso cuando ya digan, ya la hicimos, digan, bueno, ya la hicimos para seguirla haciendo, porque nunca se va a acabar esto. Ya el día, vamos a suponer que un día logran un régimen con libertad, igualdad, fraternidad, o con democracia y con liberación respecto a los poderes imperiales y a los grandes monopolios y a las grandes transnacionales, y con un socialismo que va sacando del mercado ciertos servicios, ¿verdad? Porque cualquier enfermo, sea rico o pobre, puede tener los mejores servicios médicos, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por ahí, por los médicos, ¿no? Y nada de que en nombre del proletariado y del marxismo tú me prohíbes pensar a mí como yo quiero, etcétera. No, todas esas cosas, no, vamos a rescatar el respeto a la persona humana, el respeto a la autonomía de las personas y de las comunidades, el respeto a las diferencias de las etnias. Esos también son parte de nuestras luchas, ¿no? Y entonces vamos enriqueciendo el proyecto, ¿no?, para que sea realmente el resumen, la síntesis de las luchas humanas por un mundo mejor. No tenemos por qué seguir repitiendo lo que otros hicieron y que no funcionó. Entonces, yo creo que la riqueza mayor en este terreno la tienen cierto tipo de regiones, como es el caso de América Latina. Y no porque seamos latinoamericanos, ¿verdad?, tenemos por qué volvernos presumidos, pero sí hay que reconocer que en este continente han surgido pensadores de una importancia muy, muy grande en todos esos órdenes, ¿verdad?, en todas esas luchas por un mundo mejor. Y han surgido prácticamente desde la conquista, con las rebeliones de los pueblos indios, y hasta el siglo XVIII, en que aparece ya realmente un proyecto de liberación respecto a los dogmas que invadían todo en el pensamiento religioso, y las guerras de independencia y las guerras de reforma y las guerras posteriores por la independencia económica, social, cultural, política del llamado nacionalismo revolucionario, y la lucha por el socialismo que se da en la pequeña isla de Cuba, ¿verdad? Bueno, en todas ellas aparecen fenómenos de avanzada, ¿no? Y me limito a unos cuantos ejemplos. La teología de la liberación, que surge en América Latina, su fundador es Gustavo Gutiérrez, un sacerdote jesuita, peruano. La teología de la liberación es la reflexión teológica, es decir, sobre las creencias divinas, en la divinidad, más avanzada del mundo entero. Del mundo entero. Todos esos problemas que les estaba yo diciendo. Y reclama el derecho de no invocar la fe para decir, este es el régimen sagrado, esto es lo que Dios nos ordena obedecer. No, es una liberación del pensamiento religioso extraordinaria, que se va a enriquecer con aportaciones de los brasileños, etcétera, etcétera. Otra aportación muy, muy importante a la liberación o a la emancipación humana es la de Cuba. Ahora, nosotros no sabemos hacernos propaganda como los europeos, ¿verdad?
pensando en términos de que lo que estamos haciendo aquí puede tener carácter universal. Así no la supimos hacer con Benito Juárez, que innovó el liberalismo a nivel mundial, vinculando a la lucha por la liberación nacional y contra las potencias hegemónicas de su tiempo, especialmente contra Francia, que nos invadió. Enriqueció tremendamente esa ideología política en el sentido de movilizador de voluntades. Pero otro tanto ocurre con la Revolución Cubana, ¿no? En medio de dificultades muy grandes de cerco, un cerco que dura 50 años, mientras se acabó el bloque soviético, mientras China ya se volvió capitalista con mafias y con todo eso, ahí sigue esa islita, ¿verdad?, con 12 millones de habitantes. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Es un caso excepcional o qué? Vamos a ver, ¿no? O quienes nos hablan así están inventando, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo ahí lo que les sugeriría es una cosa de sentido común. Si ya se cayeron todos y este conjunto de 12 millones de habitantes que está a 50 millas de Miami, acosado por uno de los imperios más poderosos y agresivos de la Tierra, no ha logrado poner allí el tipo de democracia, entre comillas, que han logrado poner en otras partes del mundo y que quieren poner ahorita en Irak. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque no ha logrado eso, ¿verdad? Hay que hacerse esa pregunta, porque por algo hay algunos elementos. Y yo creo que allí hay una serie de mensajes muy ricos, ¿verdad?, de autores que tenemos que leer siempre, que son de parte de los clásicos latinoamericanos, como Martí, ¿verdad? Si la Revolución Cubana no se explica sin Martí, nada más con Marx no le explican. Están los dos allí, no es una manera de hablar. Martí es uno de los grandes pensadores del mundo. Y luego hay toda una cultura en la que se inserta el proyecto de liberación, el proyecto de democracia y el proyecto de socialismo. Una cultura de luchas acumulativas que viene desde los filósofos cubanos del siglo XVIII hasta nuestros días, y de los movimientos anteriores, de los guajiros, etcétera, por la tierra, por la justicia, o contra el afán obcecado de los Estados Unidos de que Cuba tiene que ser su colonia, ¿no? Entonces, se junta también, hay un grupo de intelectuales, de estudiantes, que representan las luchas tan importantes que han librado los estudiantes en América Latina y las universidades, y que han conformado a nuestras naciones, ¿no? La lucha por la universidad pública, abierta al máximo posible, es una de las luchas más extraordinarias, junto con la lucha por la libertad de cátedra y la lucha por la autonomía, que no llegan a tener plenitud, ¿verdad? Pero ahí está. Es decir, lo que debemos hacer es respetar al profesor que interpreta las cosas de una manera distinta que yo. Lo que debemos hacer es tratar de que seamos nosotros mismos quienes propongamos nuestros programas de trabajo, etcétera. Con todas las dificultades que haya, esto se ha logrado en una gran medida, y de ahí han surgido también grupos ya movilizadores de las naciones. Ya es muy tarde, porque yo a veces digo, no voy a hablar, ya ni me acordé del texto que traía, me pongo a hablar. ¿Qué horas son, perdón? No, está bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya voy a terminar. Entonces, sí, les decía que un grupo de estudiantes muy importante, que es el que forma el 26 de julio, es el que inicia todo ese proceso. Y entonces también hay que fijarse que es una revolución en que sí, el socialismo va a desarrollarse mucho, pero se va a redefinir mucho. Y no es otra revolución de las iniciadas por Lenin, es el inicio de otras revoluciones. Allí estoy diciendo una herejía para los marxistas ortodoxos, ¿verdad? Pero siempre ha sido mi especialidad pelearme con ellos.
Pero esto va más lejos porque en la Rusia de Lenin y de Trotsky no había las experiencias de lucha por la democracia y por la libertad de expresión que tenemos nosotros. En estos continentes estamos peleando por eso hace 200 años, 250, 300 años, ¿no? Desde el siglo XVIII para acá, por lo menos. No, desde el XVII. Si me encontré cosas que dice Sor Juana Inés de la Cruz, qué barbaridad, pero es increíble esa mujer, ¿eh? Ya en este terreno, en el terreno de la libertad. Bueno, entonces, es muy, muy importante ver cómo ese grupo, ¿verdad?, se va a vincular también, como lo hizo Martí, en el Partido Revolucionario de Martí, se juntó con Baliño, que era el director o el dirigente de los comunistas que estaban allí en la isla, ¿verdad? Y aquí también se juntaron, pero se juntaron después, ¿verdad? Se juntaron después. Y siempre ha habido esto, y hubo ciertos momentos en que la Unión Soviética los ayudó mucho y hasta el yogur cambió, ¿no?, en Cuba. Pero no ciertas cosas que ellos defendieron y que sobrevivieron y le permitieron sobrevivir frente al colapso de la Unión Soviética. Entre otros, ¿verdad?, una idea del pensamiento crítico respetable, ¿verdad?, y que venía de los propios líderes, de los propios dirigentes del movimiento. Y ese respeto al pensamiento crítico los lleva a varias cosas. Una, a transmitirle a los demás, empezando por los guajiros, etcétera, etcétera, la cultura del poder, la cultura de la toma de decisiones. Entonces, eso explica, ¿verdad? Eso explica que, por ejemplo, los discursos de Fidel Castro fueron como de 8 horas. Ahora ya los hacían más chiquitos, ¿verdad? Pero al empezar era tremendo, tal vez porque él era más joven, pero sobre todo porque quería que los guajiros supieran qué era mejor. Les preguntaba, si hacemos esto, tenemos esta ventaja, si hacemos esto, tenemos esta desventaja. Y iba analizando con ellos en esos discursos, ustedes los leen, para que la decisión, en la medida en que esto se puede, se tomara compartida con ellos, pero sin renunciar al carácter de vanguardia que tenían ellos, porque no se puede pensar en un proceso de esto sin una vanguardia. Lo que pasa es que esa vanguardia tiene una responsabilidad muy grande, en la que destaca mucho la figura del Che y la de Fidel también, y todos ellos, ¿no?, que es el problema de la ética política, ¿no? Allí sí no tiene uno quien lo controle, ¿verdad? Porque nuestra cultura autoritaria es tremenda, ¿verdad? Incluso de buena fe, no por lambiscones, no por abyectos, no. La gente de pronto tiene tanto respeto por un líder de estos que puede tener una autoridad enorme, ¿no? Y entonces ahí pueden empezarse a generar decisiones muy autoritarias y muy contrarias al proyecto democrático. Pero esa responsabilidad entonces implica dos problemas. Uno, la transmisión de conocimientos. Una revolución así no se puede hacer si yo no me propongo un proyecto pedagógico inmediatamente para todo el mundo, empezando por la alfabetización. Pero ahora ya no es la alfabetización, ahora ya es el país universidad. Todo el país universidad. Todo el país universidad. ¿Qué vamos a hacer si con los pocos universitarios que hay en México ya no los aguantan? Y ahora todos los mexicanos universitarios, no, esto les parece como de locos, ¿no? Pero no tiene nada de locura, ¿eh? Es romper con un criterio muy, ¿de dónde sacamos que nada más una minoría va a saber matemáticas como en la época de los egipcios? ¿Por qué? Entonces, ese proyecto es uno, el proyecto pedagógico, para pensar, para criticar, para construir, para defenderse, todo. Y el otro es el de la ética como un nuevo tipo de relaciones sociales. No nada más como moralina, sino como la base para empezar a construir
nuevas relaciones sociales y de ellas saldrá lo que el Che llamaba el hombre nuevo. Ahora, ¿quiere esto decir que no hay contradicciones en la Revolución Cubana? Claro que sí las hay, y es otra de las cosas que tienen que acostumbrarse, porque un día de estos va a empezar los procesos creativos de una sociedad alternativa, porque si no empiezan, realmente no sé a dónde vamos a ir a dar. Y en esos momentos se van ustedes a dar cuenta de la importancia que tiene este concepto de la ética, tanto frente al autoritarismo que surge de una manera natural en las vanguardias, como frente a políticas de redistribución más equitativa en países donde los recursos son escasos. Fíjense que ahí viene una presión tremenda. Si yo tengo un puesto, ¿verdad?, yo ahí de subdirector o de conserje o lo que sea, pues pienso en mi familia, ¿no? Pienso en amigos y tengo que hacerlo. Es parte de las estructuras sociales de la ética. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se desarrolle el nepotismo, para que no se desarrolle el clientelismo? Porque por ahí se empezó a desarrollar la corrupción en Rusia y en la ex Unión Soviética, etc. Y todo esto lo trabajan mucho, y lo trabajan en la práctica, en la realidad, ¿no? Y yo lo he percibido, por ejemplo, en el sistema médico, que se siente uno muy raro de ir a ver al doctor y hasta luego, y no tiene uno casi ni que darle las gracias, ¿verdad? Y una vez, afortunadamente he tenido buena salud, pero una vez tuve que ir y me sentí muy raro, así, ¿cuánto es? No, nada, no es nada. Y estaban ahí, no es una manera de hablar, estaban ahí campesinos, ¿no? Bueno, entonces, esta formación de estructuras sociales tiene que empezar por los bienes de primera necesidad. Los de más urgencia para todos, plantearlos, como por la alfabetización. Pero después hay que ir ampliando, ¿verdad?, los conocimientos, y hay que ir ampliando los bienes y los servicios, junto con una ética que tiene una voluntad organizada muy fuerte. Entonces, ustedes ven allí otro problema que, regresando a las ciencias sociales, es particularmente emocional y conflictivo, como el de las matemáticas. Gracias. ¿Qué hora son, ¿Aló? Sí, ¿cómo no? Para continuar con el programa. Sí, ¿cómo no? ¿Aló? ¿A qué horas tienen otra cosa? Ya, a las ¿Ya? 11:30. Ah, no, entonces mejor. No, pero unas preguntas. Pues como ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Solo tenemos muy poco tiempo para algún comentario, pregunta que tengan ustedes que hacer. Les invitamos a que pues lo manifiesten. Si alguien tiene alguna intervención, quiere plantear algo, doctor Casanova, o hacerle alguna pregunta. Sí, ¿dónde? Aquí, adelante. Sí. Más eso. Ya creo que con eso, contestamos con eso, porque ya es muy fuerte la pregunta, ¿no? Y creo que hay otra conferencia, yo me extendí demasiado, me parece, pero prefería hablarles tranquilo y no leer así. La traía preparada para hablar en 40 minutos, me excuso de haberme extendido tanto. Yo creo que contestamos esta pregunta, no veo que haya otra por ahí. Ya. Entonces, sí.
Me llamo Oscar Nava, soy de Sociología de quinto semestre. La pregunta que yo tengo es en relación al proceso electoral que pasó y la relación que tiene lo que expuso el doctor. Concretamente, López Obrador tiene un proyecto y el ZLN tiene otro. Ajá. Juan Villoro, en un artículo que salió en La Jornada, Juan Villoro o Luis Villoro, creo que no, fue Luis Villoro, dice que el ZLN busca una democracia representativa y en ese sentido dice que el proyecto de López Obrador serviría como puente para llegar a esto, porque dice que ahorita no es posible. ¿Qué tanta relación tiene con lo que usted dice? ¿Está de acuerdo con esto en ese sentido? Bueno, yo creo que le voy a pedir a la maestra que me invite unas 2 o 3 veces más, porque cada una de las preguntas es como para una hora, ¿no? Si dense cuenta que con un sentido mínimo de responsabilidad es difícil contestar esas 2 preguntas en 1 minuto. Me dicen que a las 11:30 tenía ya que empezar la otra, ¿no? Bueno, en 5 minutos. Bueno, tengo 5 minutos para contestar. Entonces sí, más bien yo les diría cómo me orientaría en una respuesta. Es decir, miren, yo creo que el conocimiento científico tiene una historia y corresponde a una evolución del pensamiento filosófico. Estoy hablando en términos de la cultura occidental, ¿no? Y para no meternos en China, etcétera, porque puede ser. Y tiene relación con el trabajo de tipo industrial, de transformación de la naturaleza, pero sus antecedentes están en la filosofía. Es decir, hay los filósofos, en Aristóteles ustedes pueden ver su física, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Hay antecedentes también en filósofos de la política, ¿verdad? Pero va adquiriendo más y más importancia aquel tipo de definición de la ciencia que trata de parecerse a las ciencias físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Comte, que es el creador de la sociología, piensa en hacer unas ciencias sociales equivalentes a la física social, a una física social, ¿no? Entonces tiene distintas fuentes y hay que ver cuáles son esas fuentes. Dentro de la propia filosofía hay 2 corrientes, una la de Tales y otra la de Heráclito, que van a reclamar como antecesoras o a invocar como antecesoras tanto el pensamiento de tipo democrático de Tocqueville, etcétera, como el de Marx, cada uno por su lado, ¿no? Entonces yo creo que para acercarse al problema de cuál es el objetivo de las ciencias sociales, yo creo que tenemos que ver que tiene 3 tareas fundamentales. Una, la crítica, en el sentido de cuestionar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, no tomarlo como una cosa definitiva. Vamos a pensar, ¿no? Y entonces allí se plantean muchísimos problemas de cómo pensar, cómo interpretar, la crítica. Pero ahí es una tarea que tenemos. La otra podemos llamarla la científica, en que tratamos de hacer generalizaciones y de controlar nuestras generalizaciones y controlar nuestras explicaciones. Sí, queremos generalizar, explicar, pero cuando la ligamos a las tecnologías, entonces también estamos tratando de accionar nuestra inteligencia para transformar la naturaleza y en el caso de las ciencias sociales para transformar la sociedad. Y es ahí, por ejemplo, donde hay el descubrimiento por parte de Marx de las relaciones de explotación, que es el descubrimiento más profundo de él, aunque él mismo no siempre lo guarda a lo largo de su vida, de pronto le regresa a Newton con otros planteamientos. Por eso
los marxistas así, talmudistas, unas veces citan a un texto de Marx y otras lo contrario en otro lado. Pero sin meterme en más fondo, porque si no me extiendo, ahí se están buscando generalizaciones y explicaciones, ¿no? Y el tercero es una función ideológica, en el sentido positivo de la palabra, de fuerzas que mueve uno. No se desprenden los tres. Y en ese ideológico está ahora el estudio de las alternativas, que es uno de los estudios centrales en las ciencias sociales. Y bueno, por ahí me iría, ¿verdad? Pero paso a la siguiente pregunta, que nos aleja mucho del tema de la conferencia, y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para ver en qué medida nosotros podemos vincular esta conferencia con la pregunta que hizo aquí el compañero. Bueno, mire, yo creo que, yo les voy a decir así uno de los problemas que yo he estado viendo desde el punto de vista científico, que es el problema de las posiciones, de la toma de posición política. Es decir, yo me he dado cuenta que ha habido debates muy fuertes entre las fuerzas de izquierda, democráticas, etcétera, internos, hechos con una violencia que no habíamos tenido en mucho tiempo. Ya sea cuando se toma posición por López Obrador o por el EZ, etcétera, las polémicas han sido fuertísimas. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias, lo que me interesó fue ver el problema de las posiciones. Y ahí encontré dos cosas. Por un lado, hay en la teoría epistemológica de las nuevas ciencias, se observa desde la microfísica hasta nuestros días que la posición cognitiva influye en la manera de conocer y de actuar. Fíjense qué interesante, ¿eh? Pero además hay estudios sobre posiciones, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Ahora, desde el punto de vista ya del pensamiento crítico de origen marxista, Marx no solo habló de clases, sino de subclases. Nada más que no desarrolló lo de las subclases, sino para la burguesía y la aristocracia. Porque en esa época los trabajadores no hacían política, ¿verdad? Y entonces, ahora sí hacen. Es decir, los trabajadores en su término más genérico, más amplio, y los intelectuales que están ligados a los trabajadores y a los pobres entre los pobres, ¿no? Y entonces vienen distintos problemas de tomas de posición política. Entre otros, el de las políticas a corto y a mediano y largo plazo. Y allí lo que me parece que es más importante para salvarse uno en una situación como estas, de caer en un error con mucha facilidad, es estudiar toda política de alianzas manteniendo la autonomía propia, pero no renunciar a las políticas de alianzas. Gracias. Ahora sí ya. Muchas gracias. Les damos a todos ustedes y les invitamos a que continúen en la mesa de investigación en las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Muchas gracias. Enseguida el maestro José Paulo Mejorada Mota hará entrega de los reconocimientos correspondientes. Bien, doctor Pablo González Casanova, a nombre de la comunidad universitaria de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, hacemos entrega de un reconocimiento a la brillante conferencia magistral dictada el día de hoy, denominada El diálogo de las ciencias y las humanidades. Muchas gracias, doctor.